Tomás despertó en el suelo frío del callejón, usando su mochila como almohada. El ruido de los coches ya llenaba las calles de la ciudad. Se levantó despacio, guardó la foto de su mamá en el bolsillo de su pantalón roto y caminó hacia la avenida principal. Tenía 9 años y llevaba 6 meses viviendo solo. Cada mañana era igual: buscar comida en los botes de basura de los restaurantes, pedirle monedas a la gente que salía del metro, esquivar a los policías que lo correteaban. «Oye, niño, ¿tienes hambre?», le preguntó una señora desde su puesto de tacos. Tomás asintió. La mujer le dio 2 tacos fríos del día anterior. Él se los comió rápido, sin masticar mucho, porque nunca sabía cuándo sería la próxima vez que comería. Después de desayunar, Tomás caminó por las calles buscando algo que hacer. Pasó por una escuela y vio a los niños jugando en el recreo. Se quedó parado detrás de la reja, viendo cómo corrían y se reían. Una maestra lo notó y se acercó. «¿Qué haces aquí, pequeño?». Tomás corrió antes de que pudiera hacerle más preguntas. A las 2 de la tarde llegó al barrio rico de la ciudad. Las casas eran enormes, con jardines perfectos y coches brillantes. Tomás sabía que aquí la gente a veces le daba más monedas, aunque también lo corrían más rápido. Caminó por una calle llena de árboles hasta que vio una mansión diferente a las demás. La pintura se estaba cayendo, el jardín estaba lleno de maleza y la reja principal estaba abierta. Se veía triste, como si nadie la cuidara. Tomás se asomó por la reja. En el porche había una mujer en silla de ruedas mirando hacia una ventana. Tenía el pelo gris y llevaba una bata vieja. No se movía, como si fuera una estatua. Durante toda su vida, Tomás había aprendido a leer a las personas. Sabía cuándo alguien le iba a dar dinero, cuándo lo iban a gritar, cuándo tenía que correr. Pero esta mujer era diferente. Se veía perdida, igual que él. Mientras tanto, a 15 kilómetros de distancia, Ramiro Velázquez terminaba una junta en su oficina del piso 25. Desde su ventana podía ver toda la ciudad. Tenía 3 secretarias, un chofer personal y más dinero del que podía gastar. «Señor Velázquez, su madre llamó», le dijo su asistente. «Bueno, en realidad llamó la cuidadora. Dice que necesita hablar con usted». Ramiro frunció el ceño. Hacía 2 años que no hablaba con su madre. «Dile que estoy ocupado». «Ya le dije eso las últimas 5 veces que llamó». Ramiro se aflojó la corbata. Su madre siempre había sido difícil, pero desde el accidente se había vuelto imposible. Vivía encerrada en esa mansión vieja, negándose a vender la casa, negándose a mudarse, negándose a vivir. ¿Qué quiere ahora? No lo dijo, solo que es urgente. Ramiro miró su reloj. Tenía una cena de negocios a las 8. Podía pasar por la casa de su madre antes, pero no quería hacerlo. Cada vez que la veía terminaban peleando. Tomás siguió parado detrás de la reja, observando a la mujer en la silla de ruedas. No sabía por qué, pero sintió que debía acercarse. Había algo en ella que lo tranquilizaba, como si fuera la primera persona en mucho tiempo que no lo iba a lastimar. Caminó despacio por el jardín abandonado hasta llegar al porche. La mujer no se movió, ni siquiera cuando él se sentó en los escalones frente a ella. «Hola», susurró Tomás. La mujer volteó lentamente y lo miró con ojos cansados. «¿Quién eres tú?» «Me llamo Tomás». «¿Y usted?» «Isadora», respondió después de un momento. «¿Qué haces aquí?» Tomás se encogió de hombros. «No sé. Me gustó su casa». Por primera vez en años, Isadora sonrió un poquito. Al día siguiente, Tomás regresó a la mansión. Esta vez, llevaba una flor amarilla que encontró en un parque cercano. «Buenos días, señora Isadora», dijo, sentándose otra vez en los escalones del porche. Isadora lo miró sorprendida. No esperaba volver a verlo. «¿Por qué volviste?» «Porque ayer se veía triste. Mi mamá me decía que cuando alguien está triste, hay que hacerle compañía». Isadora sintió algo extraño en el pecho. Hacía mucho tiempo que nadie se preocupaba por ella, excepto doña Carmen, y eso porque le pagaban. «¿Dónde está tu mamá?» «Se fue al cielo». Tomás le entregó la flor. «Pero antes me enseñó muchas cosas». Isadora tomó la flor con manos temblorosas. Era la primera vez en años que alguien le daba un regalo. «¿Cuántos años tienes?» 9. «¿Y usted?» «Muchos más». Isadora casi sonrió.
¿Tienes hambre? Tomás asintió. Isadora gritó hacia adentro. «Carmen, trae comida para dos». Doña Carmen salió de la casa secándose las manos. Era una mujer mayor con el pelo recogido en un chongo. «¿Para dos, señora?» «Sí. El niño se queda a comer». Carmen miró a Tomás con desconfianza, pero obedeció. Regresó con 2 platos de arroz con pollo y 2 vasos de agua fresca. «Gracias», dijo Tomás antes de empezar a comer. Isadora lo observó mientras comía. El niño tenía modales, masticaba despacio, no hablaba con la boca llena. Alguien le había enseñado bien. «¿Dónde vives, Tomás?» «En diferentes lugares, a veces en el parque, a veces debajo de los puentes». «¿No tienes familia?» «No, solo tengo esta foto». Tomás sacó una fotografía arrugada de su bolsillo. Era mi mamá. Isadora miró la foto. La mujer se parecía a Tomás. Tenía los mismos ojos grandes y la misma sonrisa dulce. Era muy bonita. Sí, ella me decía que Dios siempre manda ayuda cuando más la necesitamos. ¿Tú crees eso? Sí, por eso estoy aquí. Después de comer, Tomás se sentó en el suelo junto a la silla de ruedas de Isadora. Le contó sobre su día, cómo había ayudado a una señora a cargar sus bolsas del mercado, cómo había visto a unos gatos peleándose por comida, cómo había encontrado 5 pesos en la calle. Isadora lo escuchaba en silencio. Hacía años que nadie le contaba historias simples, historias de la vida real. Todo lo que sabía del mundo exterior venía de la televisión o de los chismes de doña Carmen. «¿Por qué no puede caminar?», preguntó Tomás de repente. La pregunta la tomó por sorpresa. Todos evitaban ese tema. «Tuve un accidente». «¿Le duele?» «¿Ya no?» «Entonces, ¿por qué no intenta pararse?» Isadora se quedó callada. No sabía cómo explicarle a un niño de 9 años que había decidido no caminar, que se sentía culpable, que no se creía digna de estar de pie. «Es complicado. Mi mamá decía que las cosas complicadas se vuelven fáciles si las haces poquito a poquito». Cuando empezó a oscurecer, Tomás se despidió. «¿Vas a volver mañana?», preguntó Isadora. «¿Quiere que venga?» «Sí». Tomás sonrió y se fue caminando por el jardín. Isadora se quedó viendo cómo se alejaba hasta que desapareció detrás de la reja. Esa noche, mientras doña Carmen la ayudaba a acostarse, Isadora no dejaba de pensar en el niño. «Señora, ese niño no debería andar solo por las calles», dijo Carmen. «Es muy pequeño». «Lo sé. ¿Va a llamar a los servicios sociales?» «No, todavía no». Isadora se acostó y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no soñó con el accidente. Soñó con una mujer joven que le sonreía desde una fotografía arrugada. Al día siguiente, Tomás llegó más temprano. Esta vez traía un dibujo que había hecho en un pedazo de cartón. «Es usted», dijo, mostrándole el dibujo. En el cartón había una mujer de pie, sonriendo con los brazos abiertos. «Así la veo yo», explicó Tomás. «Así debería verse». Isadora miró el dibujo y sintió algo que no había sentido en años. «Esperanza». «Tomás», susurró, «dame tu mano». El niño le dio la mano sin preguntar nada. Isadora cerró los ojos y por un momento, muy brevemente, sintió un hormigueo en los pies. Ramiro llegó a la mansión un jueves por la tarde, manejando su BMW negro. Había estado posponiendo la visita toda la semana, pero las llamadas de doña Carmen se habían vuelto más insistentes. Estacionó frente a la reja abierta y frunció el ceño. Su madre siempre había sido obsesiva con la seguridad. ¿Por qué estaba abierta la entrada? Caminó por el jardín descuidado y escuchó voces desde el porche. Una era la de su madre, pero la otra no la reconocía. Era aguda, como de un niño. Al llegar al porche, vio a un niño rubio sentado en el suelo junto a la silla de ruedas de su madre. Los dos estaban riendo por algo que había dicho el pequeño. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Ramiro con voz fuerte. Tomás se levantó de un salto, asustado. Isadora volteó hacia su hijo con molestia. «Ramiro, qué sorpresa verte por aquí. ¿Quién es este niño?». Ramiro se acercó a Tomás, quien se escondió detrás de la silla de ruedas. «Se llama Tomás. Es mi amigo». «¿Tu amigo?». Ramiro soltó una carcajada. «Mamá es un niño de la calle. Probablemente quiere robarte». «No soy ladrón», dijo Tomás con voz pequeña pero firme.
Solo vengo a platicar con la señora Isadora. ¿Platicar? Ramiro miró a su madre. ¿En serio vas a creer que este niño viene aquí solo para platicar? Es exactamente lo que hace. Isadora defendió a Tomás. Viene todos los días. Comemos juntos. Me cuenta historias. ¿Todos los días? Ramiro se pasó la mano por el pelo. ¿Hace cuánto tiempo pasa esto? 2 semanas. 2 semanas. ¿Y no se te ocurrió decírmelo? ¿Para qué? No hablamos desde hace 2 años. Ramiro respiró profundo, tratando de controlarse. Miró a Tomás, quien seguía escondido detrás de la silla. «Oye, niño, ¿dónde viven tus papás?» «No tengo», murmuró Tomás. «¿Cómo que no tienes? Todo el mundo tiene papás. Los míos ya no están». Ramiro sintió un poco de culpa, pero la ignoró. Su prioridad era proteger a su madre. «Mira, niño, no sé qué quieres de mi madre, pero esto se acabó. Ya no puedes venir aquí». «Ramiro», gritó Isadora, «no tienes derecho a decir eso». «Sí tengo derecho. Soy tu hijo, y me preocupo por ti». «¿Te preocupas? ¿Dónde has estado estos 2 años?» «Trabajando, construyendo un futuro. No todos podemos quedarnos encerrados sintiendo lástima de nosotros mismos». Las palabras golpearon a Isadora como bofetadas. Tomás salió de su escondite y caminó hacia Ramiro. «No le hable así a la señora Isadora. Ella es buena persona. ¿Y tú qué sabes? Tienes 9 años. Sé que está triste. Sé que necesita ayuda. Y sé que usted no viene a verla nunca». Ramiro se agachó hasta quedar a la altura de Tomás. «Escúchame bien. Esta no es tu familia. Esta no es tu casa. Y mi madre no es tu problema». Tomás lo miró directo a los ojos. «Usted tampoco la trata como familia». La respuesta del niño dejó a Ramiro sin palabras. Isadora intervino antes de que su hijo pudiera reaccionar. «Basta. Los dos, vengan acá». Ramiro y Tomás se acercaron a ella, aunque manteniendo distancia entre ellos. «Ramiro, siéntate», ordenó Isadora señalando una silla del porche. «Tomás, ven aquí». Los dos obedecieron. Isadora respiró profundo antes de hablar. «Hay algo que nunca les he dicho a ninguno de los dos. Algo sobre el accidente». «Mamá, no tienes que...» «Sí tengo que decirlo», lo interrumpió. «El accidente no me dejó paralítica». Ramiro la miró confundido. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que puedo caminar, que siempre he podido caminar». El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Ramiro negó con la cabeza. «Eso es imposible. Los doctores dijeron que tal vez nunca volvería a caminar, pero después de 6 meses recuperé el movimiento en las piernas». «Entonces, ¿por qué?» «Porque no quise. Porque después de lo que pasó con Lautaro, sentí que no merecía estar de pie». Tomás tomó la mano de Isadora. «Por eso está siempre triste». «Sí, pequeño, por eso». Ramiro se levantó de la silla, caminó hasta la barandilla del porche y se quedó de espaldas a ellos. «No puedo creer lo que estoy escuchando. Es la verdad. ¿Todos estos años has estado mintiendo?» «No he estado mintiendo. He estado castigándome». Ramiro no respondió. Tomás apretó la mano de Isadora. «¿Ya no se va a castigar más?» «No lo sé, Tomás. No lo sé». Sin decir una palabra más, Ramiro bajó del porche y caminó hacia su coche. Tomás lo vio alejarse y después miró a Isadora. «¿Va a volver?» «No lo creo», susurró ella. «Y tú tampoco deberías volver. Ramiro tiene razón. Esto es peligroso para ti». Tomás negó con la cabeza. «No me voy a ir. Todavía no está lista para caminar sola». Pasaron 5 días sin que Tomás apareciera por la mansión. Isadora lo esperaba cada mañana en el porche, pero solo llegaba el silencio y el viento, moviendo las hojas secas del jardín. Doña Carmen notó el cambio en su patrona. Isadora apenas comía, no veía televisión y pasaba horas mirando hacia la reja abierta. «Señora, ¿quiere que cierre la entrada?», preguntó Carmen el tercer día. «No, déjala abierta». «Pero señor Ramiro dijo que...». «No me importa lo que dijo Ramiro». Carmen suspiró y siguió con sus labores. Conocía a Isadora desde hacía 15 años y nunca la había visto tan perdida, ni siquiera después del accidente. El 4.º día, Isadora no salió al porche. Se quedó en su cuarto, mirando por la ventana. Desde ahí podía ver el jardín y la reja.
Cada vez que veía una sombra o escuchaba pasos, el corazón se le aceleraba. Pero siempre era el cartero, el vecino paseando a su perro, o niños del barrio que pasaban corriendo. «¿Por qué no comes?», le preguntó Carmen entrando con una bandeja de sopa. «No tengo hambre». «¿No has comido bien desde que se fue el niño?». Isadora volteó hacia Carmen. «¿Crees que hice mal en contarle la verdad a Ramiro?». «No lo sé, señora, pero creo que ya era hora de que alguien la supiera. Ahora los perdí a los dos. Al niño no lo ha perdido. Estoy segura de que va a volver. Ramiro le dijo que no viniera. Es un niño obediente». «Es un niño testarudo», sonrió Carmen. «Igual que usted cuando era joven». Esa noche Isadora no pudo dormir. Se quedó despierta pensando en las palabras de Tomás. Todavía no está lista para caminar sola. ¿Qué había querido decir con eso? A las 3 de la mañana se levantó de la cama y se trasladó a su silla de ruedas. Rodó hasta la sala y se quedó frente al retrato de Lautaro. «¿Qué debo hacer?», le preguntó a la pintura. «Debo intentar caminar. Debo buscar a Tomás». El retrato la miraba con esa sonrisa eterna, esa sonrisa que se había llevado para siempre el día del accidente. Isadora recordó ese día horrible. Había estado manejando muy rápido, discutiendo por teléfono con un cliente del hotel. Lautaro iba en el asiento de atrás, riéndose de algo que había visto en su tablet. Ella no puso atención al semáforo en rojo. El otro coche los golpeó por el lado de Lautaro. Su hijo murió en el hospital 3 horas después. Ella despertó 2 días más tarde, con las piernas entumidas y el corazón destrozado. Los doctores le dijeron que tal vez nunca volvería a caminar, pero que había esperanzas. Durante 6 meses hizo terapia física. Poco a poco sintió hormigueo en los pies, luego en las pantorrillas, después en los muslos. El día que logró mover los dedos de los pies, en lugar de alegrarse, se sintió culpable. ¿Por qué ella podía sanar y Lautaro no? ¿Por qué ella tenía una segunda oportunidad y él no? Esa noche decidió que no volvería a caminar. Era su castigo por haber matado a su propio hijo. Ahora, 10 años después, un niño de la calle le había dicho que podía volver a intentarlo. Al 5.º día, Isadora se despertó con una decisión. Llamó a Carmen y le pidió que la ayudara a levantarse de la cama. «¿Está segura, señora?». «Sí, quiero intentar algo». Carmen la ayudó a sentarse en la orilla de la cama. Isadora puso los pies en el suelo y respiró profundo. «Voy a tratar de pararme. ¿Quiere que llame al doctor?». «No, solo quédate aquí por si me caigo». Isadora puso las manos en el colchón y empujó hacia arriba. Sus piernas temblaron, pero la sostuvieron. Por un segundo estuvo de pie. Luego sus rodillas se doblaron y se desplomó. Carmen la ayudó a levantarse del suelo. ¿Se lastimó? No. Isadora tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. «No me lastimé». Esa tarde, mientras Carmen la curaba los raspones de la caída, tocaron la puerta. Las 2 mujeres se miraron esperanzadas. «¿Será el niño?», preguntó Carmen. «Ve a ver». Carmen abrió la puerta y se encontró con Ramiro. Traía un ramo de flores y una expresión seria. «Buenas tardes, Carmen». «¿Está mi madre?». «Sí, señor. Está en su cuarto». Ramiro entró a la casa y caminó hasta el cuarto de Isadora. La encontró sentada en la cama, con vendas en los brazos. «¿Qué te pasó?». «Me caí». «¿Cómo te caíste?». Isadora lo miró directo a los ojos. «Intenté caminar». Ramiro dejó las flores en la mesa de noche y se sentó en la silla junto a la cama. «¿Por qué?». «Porque un niño de 9 años me dijo que podía hacerlo». «¿Tomás?». «Sí, Tomás». Ramiro suspiró y tomó la mano de su madre. «Mamá, tenemos que hablar». Ramiro se quedó toda la noche en la mansión. Madre e hijo se sentaron en la cocina hasta muy tarde, hablando de cosas que habían evitado durante años. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad sobre tus piernas?», preguntó Ramiro tomando café frío. «Porque tenía miedo de que me obligaras a caminar, y yo no quería hacerlo. ¿Y ahora sí quieres?». Isadora miró por la ventana de la cocina hacia el jardín vacío. «No lo sé, pero quiero intentarlo, por Tomás». «¿Dónde crees que está el niño?». «No tengo idea. Tú le dijiste que no volviera». Ramiro se pasó las manos por la cara. Se sentía culpable, pero también confundido. «Mamá, yo solo quería protegerte».
Un niño desconocido viviendo en la calle. Tomás no es peligroso, es solo un niño que necesita ayuda. ¿Y si tiene familia? ¿Y si alguien lo está buscando? No tiene familia, me lo dijo. Al día siguiente, Ramiro no fue a trabajar. En lugar de eso, se quedó con su madre y juntos salieron a buscar a Tomás. Isadora iba en su silla de ruedas, con Ramiro empujándola por las calles del barrio. Preguntaron en las tiendas, en los puestos de comida, en el parque. Algunos comerciantes recordaban haber visto a un niño rubio pidiendo monedas, pero nadie sabía exactamente dónde vivía. Señora, ese niño a veces duerme debajo del puente, les dijo un vendedor de periódicos. Por las noches lo he visto por ahí. Ramiro y su madre fueron al puente. Era un lugar sucio, lleno de basura y con olor a orines. Había cartones en el suelo y mantas viejas, pero no estaba Tomás. ¿Cómo puede un niño vivir aquí?, murmuró Ramiro. Porque no tiene dónde más ir, respondió Isadora sintiendo el corazón apretado. Siguieron buscando por 2 días más. Fueron a los albergues, a las iglesias, a los centros comunitarios. Nadie había visto a Tomás recientemente. A lo mejor se fue de la ciudad, dijo Ramiro la tercera noche. No, él no se iría sin despedirse. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque lo conozco. Es un niño educado, respetuoso. Su madre le enseñó buenos modales. El cuarto día, mientras desayunaban, Carmen entró corriendo a la cocina. «Señora, señor Ramiro, creo que encontré al niño». Los dos se levantaron inmediatamente. «¿Dónde?» Una vecina me dijo que hay un niño enfermo debajo de la marquesina del Teatro Viejo. Dice que lleva 2 días ahí con fiebre. Ramiro tomó las llaves de su coche. «Vamos». El Teatro Viejo estaba a 20 minutos de la mansión. Era un edificio abandonado en el centro de la ciudad, con una marquesina grande que protegía de la lluvia. Cuando llegaron, encontraron a Tomás acostado en unos cartones, temblando. Tenía la cara roja por la fiebre y los labios secos. «¡Tomás!», gritó Isadora desde su silla de ruedas. El niño abrió los ojos despacio y los miró confundido. «¿Señora Isadora?» «Sí, pequeño, soy yo». Ramiro se acercó y tocó la frente de Tomás. Estaba ardiendo. «Tiene mucha fiebre. Tenemos que llevarlo al hospital». «No», susurró Tomás. «No me gusta el hospital. Estás enfermo. Necesitas un doctor. Por favor, no». Isadora se acercó más a él. «Tomás, ¿confías en mí?» El niño asintió débilmente. «Entonces ven con nosotros. Te vamos a cuidar». Ramiro levantó a Tomás en brazos. El niño pesaba muy poco, como si no hubiera comido en días. Lo cargó hasta el coche, mientras Isadora lo seguía en su silla. Durante el camino de regreso a la mansión, Tomás se quedó dormido en el asiento trasero. Ramiro lo miraba por el espejo retrovisor y sintió algo extraño en el pecho. Ternura, tal vez, o responsabilidad. «¿Por qué haces esto, mamá?», preguntó en voz baja. «Porque él me ayudó cuando más lo necesitaba». «¿Cómo te ayudó?» Me recordó que todavía puedo elegir, que todavía puedo cambiar. Cuando llegaron a la casa, Ramiro cargó a Tomás hasta el cuarto de huéspedes. Carmen ya había preparado la cama y tenía medicinas para la fiebre. «¿Cómo se siente, pequeño?», preguntó Isadora acercándose a la cama. «Mejor», murmuró Tomás. «¿No está enojada conmigo?» «¿Por qué estaría enojada?» «Porque me fui sin despedirme». «No estoy enojada, estoy preocupada». Tomás miró a Ramiro, quien estaba parado junto a la puerta. «¿Y usted? ¿Ya no quiere que me vaya?» Ramiro se acercó a la cama y se sentó en la orilla. «No quiero que te vayas, pero tampoco quiero que vivas en la calle». «Entonces, ¿dónde voy a vivir?» Ramiro miró a su madre, quien asintió con una sonrisa. «Aquí. Por ahora vas a vivir aquí». Tomás cerró los ojos, pero antes de quedarse dormido susurró. «Señora Isadora, ¿ya intentó caminar otra vez?» «Sí, pequeño. Lo intenté». «¿Y cómo se sintió?» Isadora sonrió. Se sintió como el primer paso hacia algo nuevo. Durante los siguientes días, Tomás se recuperó lentamente de la fiebre. Carmen le preparaba sopas calientes y tés de hierbas, mientras Isadora se quedaba sentada junto a su cama, leyéndole cuentos o simplemente conversando. Ramiro venía todas las tardes después del trabajo. Al principio se sentía extraño viendo a su madre cuidar a otro niño, pero poco a poco se acostumbró.
Incluso comenzó a traerle pequeños regalos a Tomás. Libros, colores, dulces. ¿Por qué es tan bueno conmigo?, le preguntó Tomás a Isadora una tarde. Porque se está dando cuenta de que cuidar a alguien más nos ayuda a sanar. ¿Él también está lastimado? Sí, pequeño. Todos estamos un poco lastimados. El quinto día, Tomás se sintió lo suficientemente bien como para levantarse de la cama. Se bañó con ayuda de Carmen y se puso ropa limpia que Ramiro había comprado para él. «Me siento raro», dijo, mirándose en el espejo. «¿Por qué?», preguntó Isadora. «Porque hace mucho tiempo que no me veía limpio». Esa tarde, mientras Tomás dibujaba en la mesa de la cocina, Carmen notó que seguía cargando su mochila vieja a todos lados. «Niño, ¿por qué no dejas esa bolsa en tu cuarto?» «No puedo. Ahí tengo mis cosas importantes». «¿Qué cosas?», preguntó Isadora con curiosidad. Tomás dudó un momento, pero después abrió la mochila. Sacó una camisa muy pequeña, un rock que brillaba y una fotografía doblada por la mitad. «Esto es todo lo que tengo». Isadora tomó la fotografía con cuidado. Cuando la desdobló completamente, se quedó sin respiración. En la foto había una mujer joven con el mismo cabello rubio de Tomás, pero se veía muy delgada y cansada. Estaba parada en una esquina, cargando una maleta vieja. Al fondo se veía un semáforo y parte de un hotel. «¿Dónde tomaron esta foto?», preguntó Isadora con voz temblorosa. «No sé. Mi mamá siempre la tenía. Decía que era del día que llegamos a la ciudad». Isadora miró la foto más de cerca. El hotel del fondo tenía un letrero que decía Hotel Velázquez. Era uno de sus hoteles, el primero que había construido. Pero lo que más la impactó fue recordar esa esquina. Hacía años, tal vez 5 o 6, había visto a una mujer exactamente igual en ese mismo lugar. La mujer cargaba una maleta y tenía un niño pequeño de la mano. Isadora había estado saliendo de una junta de negocios cuando la vio. La mujer se veía perdida, hambrienta. Había pensado en acercarse para ayudarla, pero en ese momento sonó su teléfono. Era una llamada importante de trabajo. Cuando terminó la llamada, la mujer y el niño ya no estaban. «¿Tomás?», susurró Isadora. «¿Cómo se llamaba tu mamá?» «Elena. Elena Morales». Isadora cerró los ojos. Recordaba haber preguntado por la mujer en el hotel, pero nadie sabía quién era. Había desaparecido igual de rápido como había aparecido. Carmen notó que Isadora estaba muy pálida. «¿Se siente bien, señora?» «Sí». «No, necesito sentarme». Ramiro llegó en ese momento y vio la foto en las manos de su madre. «¿Qué pasa? Esta mujer...» Isadora le mostró la fotografía. «Creo que la conocí». «¿Conociste a la mamá de Tomás?» «La vi una vez, hace años. Estaba pidiendo ayuda en la calle, frente a uno de nuestros hoteles. Tomás se acercó a ella. ¿La vio? ¿Habló con ella?» Isadora sintió un nudo en la garganta. «No, pequeño, no hablé con ella». «¿Por qué no?» Porque estaba ocupada. Porque pensé que alguien más la ayudaría». Tomás asintió como si entendiera. «Mi mamá siempre decía que la gente buena a veces está muy ocupada para ayudar, pero que no era su culpa». Las palabras del niño golpearon a Isadora como piedras. Se dio cuenta de que tal vez podría haber cambiado el destino de esa mujer y de Tomás si hubiera tenido el valor de acercarse. «¿Su mamá se enfermó?», preguntó Carmen con delicadeza. «Sí, tosía mucho y siempre tenía frío. Un día no se despertó». Ramiro se sentó junto a Tomás. «¿Cuánto tiempo viviste solo después de eso?» «Como 6 meses. Al principio esperaba en el hospital, pensando que se iba a despertar. Después entendí que ya no iba a volver». Isadora no pudo contener las lágrimas. Se dio cuenta de que la vida le había dado una segunda oportunidad. No había podido ayudar a Elena, pero podía ayudar a su hijo. «Tomás», dijo, secándose los ojos, «¿te gustaría quedarte aquí con nosotros? No solo por unos días, para siempre». El niño la miró con ojos brillantes. «¿En serio? En serio. Podemos ser tu familia». Tomás miró a Ramiro, quien asintió con una sonrisa. «Sí, podemos ser tu familia». Por primera vez desde que había llegado a la mansión, Tomás lloró. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de alegría, de esperanza.
Mi mamá tenía razón, susurró entre lágrimas. Dios sí manda ayuda cuando más la necesitamos. Isadora lo abrazó fuerte, sintiendo que algo dentro de su corazón se reparaba. No era solo ella quien necesitaba una segunda oportunidad. Tomás también la necesitaba, y tal vez juntos podrían sanar. 2 semanas después, Ramiro se encontraba en las oficinas de servicios sociales, llenando papeles para solicitar la custodia temporal de Tomás. El proceso era complicado y lento, pero había contratado al mejor abogado de familia de la ciudad. Señor Velázquez, le dijo la trabajadora social, necesitamos hacer una visita domiciliaria antes de aprobar la solicitud. Por supuesto. ¿Cuándo pueden venir? La próxima semana. También necesitamos que el niño hable con nuestro psicólogo infantil. Ramiro asintió. Sabía que todo esto era necesario para proteger a Tomás, pero se sentía nervioso. ¿Y si decidían que no era adecuado cuidar al niño? Mientras tanto, en la mansión, Isadora había tomado una decisión importante. Llamó a un agente de bienes raíces. «Quiero vender la casa», le dijo por teléfono. «¿Está segura, señora Velázquez? Es una propiedad muy valiosa, pero también muy grande. Podría tardar en venderse». «Estoy segura. Quiero algo más pequeño, más cerca de la escuela donde va a estudiar mi nieto». Cuando Ramiro llegó esa tarde, encontró a su madre empacando cajas en la sala. «¿Qué haces?» «Vendo la casa. Ya hablé con el agente». «¿Estás loca? Esta casa vale una fortuna. Y por eso mismo se va a vender rápido. Voy a comprar un departamento cerca de tu oficina». Ramiro se sentó en el sofá observando las cajas. «¿Por qué?» «Porque esta casa está llena de fantasmas, porque necesito empezar de nuevo, y porque Tomás necesita estar cerca de una buena escuela». «¿Ya pensaste en qué escuela?» «Sí, la misma donde estudiaste tú. Hablé con la directora esta mañana». Tomás entró corriendo desde el jardín con las manos llenas de tierra. «Señora Isadora, ¿vio las flores que planté?» «Sí, pequeño. Están muy bonitas». «¿Por qué hay cajas?» Isadora tomó las manos sucias de Tomás entre las suyas. «Porque nos vamos a mudar a un lugar nuevo donde podrás ir a la escuela». «¿A la escuela?» Los ojos de Tomás se llenaron de emoción. «¿En serio?» «En serio. Ramiro ya está arreglando los papeles para que te quedes con nosotros para siempre». Tomás miró a Ramiro. «¿Eso significa que va a ser como mi papá?» La pregunta tomó a Ramiro por sorpresa. No había pensado en esos términos. «Bueno, sí, algo así. Y la señora Isadora va a ser como mi abuela». «Exactamente como tu abuela», sonrió Isadora. Durante las siguientes semanas, la vida de todos cambió rápidamente. Isadora vendió la mansión más rápido de lo esperado y compró un departamento de 3 recámaras en un edificio moderno. Ramiro tuvo que aprender a balancear el trabajo con su nueva responsabilidad. Ya no podía quedarse en la oficina hasta muy tarde, porque tenía que ayudar a Tomás con la tarea. «¿Es difícil ser papá?», le preguntó Tomás una noche mientras hacían matemáticas. «Sí, a veces, pero también es bonito». «¿Por qué es bonito?» Ramiro pensó un momento. «Porque me gusta verte feliz. Me gusta saber que estás seguro». La trabajadora social vino a hacer la visita domiciliaria un martes por la tarde. Inspeccionó el departamento, habló con cada uno de ellos por separado y revisó todos los papeles. «El niño parece muy adaptado», le dijo a Ramiro al final. «Y ustedes parecen una familia real. Eso es bueno, muy bueno. Recomiendo que se apruebe la custodia temporal». Cuando se fue la trabajadora social, los 3 se abrazaron en la sala. «¿Ya soy oficialmente de su familia?», preguntó Tomás. «Todavía falta un poco de papeleo, pero sí, ya eres oficialmente de nuestra familia». Esa noche, mientras Tomás dormía, Ramiro e Isadora se quedaron despiertos hablando en la cocina. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Ramiro. «De muchas cosas, pero no de esto». «Yo tampoco. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra nueva vida?» «¿Qué?» «Que ya no estamos corriendo, ya no estamos escapando de nada». Ramiro asintió. Era cierto. Por primera vez en años, se sentía en paz. Al día siguiente, Tomás empezó oficialmente en su nueva escuela. Ramiro lo llevó en su primer día, cargando una mochila nueva llena de útiles escolares. «¿Y si no les caigo bien a los otros niños?», preguntó Tomás nervioso. «Les vas a caer bien. Eres un niño bueno. Va a venir por mí en la tarde».
Voy a venir por ti todos los días. Cuando Ramiro regresó al departamento, encontró a su madre parada en la cocina, preparando el desayuno. No estaba en su silla de ruedas. «Mamá, ¿estás caminando?» «Un poquito. Todavía necesito la bastón, pero ya puedo caminar distancias cortas». «¿Cuándo empezaste?» «Hace una semana. No quería decirles hasta estar segura». Ramiro la abrazó. «Estoy orgulloso de ti. Y yo estoy orgullosa de nosotros. Hemos roto el patrón». «¿Cuál patrón?» «El de huir, el de escondernos, el de vivir con miedo». Esa tarde, cuando fueron a recoger a Tomás de la escuela, el niño salió corriendo hacia ellos con una enorme sonrisa. «Hice 2 amigos», gritó, «y la maestra dice que soy muy inteligente». Caminaron de regreso al departamento los 3 juntos, hablando de la escuela, de los nuevos amigos, de los planes para el fin de semana. Por primera vez en muchos años, parecían una familia normal. Y tal vez, pensó Isadora, eso era exactamente lo que necesitaban ser. 6 meses después, la vida había encontrado un ritmo cómodo. Isadora caminaba con bastón por todo el departamento y ya podía bajar sola hasta la planta baja del edificio. Su fisioterapeuta decía que había mejorado más en medio año que muchos pacientes en años completos. «Es porque ahora tiene una razón para caminar», le había explicado el doctor a Ramiro. «La motivación es más importante que la medicina». Ramiro había aprendido a ser papá sobre la marcha. Al principio todo le parecía complicado. Preparar lonches, ayudar con la tarea, ir a juntas de padres de familia. Pero poco a poco se había acostumbrado. «Papá Ramiro», le dijo Tomás una mañana mientras desayunaban, «¿puedo invitar a mis amigos a comer el sábado?» «Claro. ¿Cuántos van a venir?» 3. Diego, Sofía y Manuel. Isadora sonrió desde la estufa, donde preparaba huevos revueltos. «Voy a hacer mi famoso pastel de chocolate». «¿Todavía se acuerda de la receta?», preguntó Ramiro. «Algunas cosas nunca se olvidan». El sábado llegó y el departamento se llenó de risas de niños. Tomás les enseñó su cuarto a sus amigos, jugaron videojuegos con Ramiro y ayudaron a Isadora a decorar el pastel. «Señora Isadora», le dijo Sofía, «¿usted es la abuela de Tomás?» «Sí, pequeña. Se ve muy joven para ser abuela». «Gracias, niña. Tú también eres muy bonita». Manuel, que era el más curioso del grupo, le preguntó a Ramiro, «¿Por qué Tomás no tiene el mismo apellido que usted?» Ramiro dudó un momento. Él y Tomás habían hablado sobre este tema varias veces. Porque él decidió mantener el apellido de su mamá. Se llama Tomás Morales Velázquez ahora. ¿Eso se puede hacer? Sí. Cuando adoptas a un niño, él puede elegir. Tomás se acercó a Ramiro y le susurró, «Gracias por dejarme quedarme con el apellido de mi mamá». «De nada, hijo». Era lo correcto. Después de que se fueron los amigos de Tomás, los 3 se quedaron limpiando la cocina juntos. Era una escena que se había vuelto común. Isadora lavando platos, Ramiro secándolos y Tomás guardándolos en su lugar. ¿Saben qué día es mañana?, preguntó Tomás de repente. «Domingo», respondió Ramiro. «Sí, pero también es el aniversario». «¿Qué aniversario?» «Hace exactamente 1 año que conocí a la abuela Isadora». Isadora dejó de lavar platos y volteó hacia él. «¿En serio? ¿Ya pasó 1 año?» «Sí. Me acuerdo porque había muchas hojas amarillas en el jardín de la casa vieja». Ramiro miró por la ventana del departamento. Efectivamente, los árboles de la calle comenzaban a ponerse amarillos otra vez. «Tienes buena memoria», le dijo a Tomás. «Mi mamá me enseñó a recordar los días importantes». Esa noche, después de que Tomás se fue a dormir, Ramiro e Isadora se quedaron en la sala conversando. «¿Te imaginas cómo estarías si Tomás no hubiera aparecido ese día?», preguntó Ramiro. «Probablemente seguiría en la mansión sintiéndome culpable y odiándome a mí misma. Y yo seguiría trabajando 18 horas al día, evitando pensar en nada más». «¿Te arrepientes de cómo cambió tu vida?». Ramiro negó con la cabeza. «Para nada. Trabajo menos horas, pero soy más feliz. Gano menos dinero, pero tengo más razones para levantarme cada día. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra nueva vida?». «¿Qué?». «Que discutimos, como familias normales». Era cierto. Ahora tenían discusiones pequeñas y cotidianas. ¿Quién iba a lavar los platos?
si Tomás podía quedarse despierto hasta más tarde, si debían comprar una televisión más grande. Antes nunca discutíamos porque nunca hablábamos, dijo Ramiro. Exacto. El silencio no siempre es paz. A veces es solo miedo. Al día siguiente, domingo, decidieron celebrar el aniversario de una manera especial. Fueron al parque donde Tomás solía buscar comida cuando vivía en la calle. ¿No te da tristeza venir aquí?, le preguntó Isadora. Un poquito, pero también me da alegría. ¿Por qué alegría? Porque me recuerda lo lejos que hemos llegado. Tomás corrió hacia los columpios mientras Ramiro e Isadora se sentaron en una banca. Ella ya no usaba silla de ruedas para salir, solo su bastón. ¿En qué estás pensando?, le preguntó Ramiro. En que tal vez Lautaro habría estado orgulloso de nosotros. ¿Crees que lo habría entendido? Creo que él habría querido que fuéramos felices, que viviéramos. Ramiro tomó la mano de su madre. ¿Ya no te sientes culpable? Todavía un poco, pero ya no me paraliza. Ahora la culpa me recuerda que debo ser mejor cada día. Tomás regresó corriendo desde los columpios. ¿Ya nos vamos? ¿Tienes hambre?, preguntó Ramiro. Siempre tengo hambre. Entonces vámonos a comer. Caminaron de regreso al departamento los tres juntos. Isadora se apoyaba en su bastón. Ramiro cargaba la mochila de Tomás y el niño iba saltando entre ellos dos. Oigan, dijo Tomás de repente, ¿puedo preguntarles algo? Claro. ¿Ustedes creen que mi mamá estaría feliz de vernos así? Isadora se detuvo y se agachó hasta quedar a la altura de Tomás. Creo que tu mamá estaría muy orgullosa. Tú eres un niño bueno, educado, inteligente. Eres exactamente como ella quería que fueras. ¿Y ustedes también están orgullosos de mí? Muy orgullosos, respondió Ramiro. Eres el mejor hijo que podríamos haber pedido. Tomás los abrazó a los dos al mismo tiempo. Entonces somos una familia real, la más real de todas, susurró Isadora. Y por primera vez en muchos años, los tres se sintieron completamente en casa. Un año después, llegó la primavera. El pequeño jardín del departamento de Isadora floreció con margaritas silvestres y tulipanes que Tomás había plantado en macetas durante el invierno. Era un domingo por la mañana y los tres desayunaban en la terraza. Tomás, ahora de 11 años, leía un libro de aventuras mientras comía cereal. Ramiro revisaba emails del trabajo en su teléfono, pero sin la urgencia de antes. Papá Ramiro, ¿puedo ir al parque con Diego después del desayuno? Sí, pero regresa antes de las 2. Vamos a comer en casa de tu tía Carmen. Carmen ya no trabajaba como empleada. Ahora era parte de la familia, la tía que Tomás nunca había tenido y que los visitaba todos los domingos. Abuela Isadora, ¿quiere venir conmigo al parque? Isadora sonrió. Ya no usaba bastón para caminar distancias cortas, aunque lo llevaba por seguridad. Me encantaría, pero tengo que preparar el postre para la comida. ¿El de chocolate? El de chocolate. Tomás terminó su cereal y se levantó para irse. Antes de salir, se acercó a Isadora y le dio un beso en la mejilla. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, pequeño. Cuando Tomás se fue, Ramiro dejó su teléfono en la mesa. ¿En qué piensas?, le preguntó a su madre. En lo rápido que pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando Tomás era ese niño flaquito que se escondía detrás de mi silla de ruedas. Ha crecido mucho. Todos hemos crecido. Era cierto. Ramiro había aprendido a ser padre y había descubierto que le gustaba más que ser solo un hombre de negocios exitoso. Había vendido 2 de sus empresas para tener más tiempo con la familia. Isadora había aprendido a caminar otra vez, pero más importante, había aprendido a vivir sin culpa. Seguía extrañando a Lautaro todos los días, pero ya no se castigaba por seguir viva. Y Tomás había aprendido que las familias no siempre nacen juntas, sino que a veces se encuentran cuando más se necesitan. ¿Sabes qué me dijo Tomás anoche?, comentó Ramiro. ¿Qué? Que quiere estudiar psicología cuando sea grande, para ayudar a niños que han perdido a sus papás. No me sorprende, siempre ha tenido el corazón grande, como su mamá. Esa tarde, después de comer en casa de Carmen, los tres fueron a caminar por el parque. Era el mismo parque donde habían celebrado el primer aniversario de cuando se conocieron. Tomás corrió hacia los columpios mientras Ramiro e Isadora se sentaron en su banca favorita.
¿Te acuerdas de la primera vez que vinimos aquí?, preguntó Isadora. Claro. Tú todavía no podías caminar sin bastón y Tomás estaba muy callado. Ahora míralo. Es el niño más alegre del parque. Tomás había hecho amigos rápidamente. Jugaba fútbol con 3 niños mientras sus papás conversaban cerca. ¿Nunca te preguntas qué habría pasado si ese día hubieras cerrado la reja de la mansión?, preguntó Ramiro. A veces, pero después me doy cuenta de que no importa. Lo que importa es lo que pasó realmente. ¿Y qué pasó realmente? Que un niño me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿Y qué te enseñé yo? Isadora sonrió. Tú me enseñaste que el amor de un hijo puede sobrevivir años de silencio y distancia. ¿Y qué les enseñamos nosotros a Tomás? Que las familias se construyen con decisiones, no solo con sangre. Cuando el sol empezó a ponerse, regresaron al departamento. Tomás hizo su tarea en la mesa de la cocina, mientras Isadora preparaba la cena y Ramiro leía el periódico. Era una escena completamente normal, completamente ordinaria, y eso era exactamente lo que la hacía extraordinaria. Antes de irse a dormir, Tomás entró al cuarto de Isadora para darle las buenas noches. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre. ¿Crees que mi mamá puede vernos desde el cielo?» «Estoy segura de que sí. ¿Crees que está contenta?» Isadora miró por la ventana hacia las estrellas. «Creo que está más que contenta. Creo que está orgullosa. ¿Y el tío Lautaro también?» «También». Tomás la abrazó fuerte. «Entonces todos estamos juntos de alguna manera. Todos estamos juntos». Después de que Tomás se fue a su cuarto, Isadora se acercó a la ventana. Podía ver el pequeño jardín de la terraza, donde las flores que había plantado Tomás se movían suavemente con la brisa nocturna. Ya no había rejas que mantener cerradas. Ya no había puertas que impidieran la entrada a la esperanza. La reja de su corazón estaba abierta para siempre, y esta vez no era para que alguien entrara a salvarla. Era para que ella, Ramiro y Tomás pudieran salir juntos a vivir plenamente cada nuevo día. Te tocó el corazón la historia de Isadora, Ramiro y Tomás. Esta hermosa historia nos enseña que las segundas oportunidades llegan cuando menos las esperamos y que las familias verdaderas se construyen con amor, no solo con sangre. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el poder de la esperanza y la importancia de abrir nuestros corazones a quienes más lo necesitan, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que también pueda necesitar escuchar este mensaje de esperanza. Nos encantaría saber qué opinas sobre esta transformadora historia de redención y amor familiar. ¿Has vivido alguna experiencia similar donde un encuentro inesperado cambió tu vida para siempre? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Queremos saber dónde en el mundo están nuestros queridos oyentes que aprecian estas historias que tocan el alma. Si te gustó este contenido y quieres escuchar más historias que inspiran y emocionan, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ni una sola historia que pueda llegar a tu corazón.